Bendiciones, gusto saludarlos. Padre bendito y soberano creador, gracias te damos por esta linda tarde, por esta bendición que nos has dado llegar hasta el final del día, Señor, y que nos has permitido unirnos una vez más a tu santa palabra, Señor. Bendito Dios, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, que nos abra nuestros oídos espirituales, Señor, que sea de bendición para cada uno de los hermanos, Señor, que esta noche no nos vayamos igual, Señor, que nos llevemos parte de tu palabra, parte de tu evangelio, Señor, que tan importante es para nosotros. Gracias te doy, Señor, por cada hermano que está representado en cada familia, Señor, y te pido también por los que no se han conectado, Señor, que tú, Señor, les des la bendición de poderse conectar. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermanito Fidel. Bueno, vamos a pasar a la repartición de los versículos. Buenas noches, hermanitos, bendiciones. Vamos a comenzar en el capítulo número 5 y vamos a comenzar a leer desde los versículos 11. Bertita le toca 11 y 12. Sí, gracias. Hermanito Fidel 13 y 14. No está mi hermanita Irma, ¿verdad? No está, hermanita. Gracias. Hermanita Caro, capítulo 5, versículos 15 y 16. No me falta nadie más, ¿verdad? No. Hermanita, ¿cuáles fueron mis versículos del capítulo 5? 13 y 14. Ah, ok, hermanita. Sí. Amor 17 y 18. Yo 19 y 20. Y vamos a dar otra ronda, Bertita, versículo 21 del capítulo 5 y continúa en el capítulo 6, versículo 1. Y hermanito Fidel termina en el versículo 2 del capítulo 6, por favor. Capítulo 6, ¿qué versículos, hermanita? 6, nada más el versículo 2. El versículo 2. Gracias, hermanita, muy amable. Gracias, hermanito. Bertita, si está lista, podemos comenzar, por favor. Sí, cómo no. De Corintios 11 y 12. El ministerio de la reconciliación. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. 12. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejen llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Amén. 13. Si estamos locos, es por Dios, y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Amén. 15. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. 16. Así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, todo ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. 20.
Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhorta a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Tienes tu micrófono apagado, mamita. Todavía sigue apagado. Ya, ¿Ya? ya. Capítulo, ay, ya me fui. Capítulo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibamos la justicia de Dios. Fue versículo 1. Ahora, capítulo 6, 1. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Amén. Amén, capítulo 2. Porque él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Amén. Muchas gracias, hermanitos, por su participación. Y bueno, pues seguimos en el capítulo 5 y hoy iniciamos la segunda parte de este capítulo y es muy interesante el título que viene en esta versión, el Ministerio de la Reconciliación. Y bueno, la palabra, ¿verdad?, que más se repite en esta porción de la escritura que leímos es eso: reconciliación, reconciliar, reconciliados. Y esto significa cambiar figuradamente, ¿verdad? Es decir, restauración al divino, al favor divino, ¿no? Y que eso es lo que vino a decir Jesús, y lo que estuvimos leyendo es también el corazón del evangelio, ¿verdad? Es parte fundamental de lo que el Señor Jesús vino a hacer, pero también es fundamental el corazón de Dios, ¿verdad? En esta porción de la palabra. Y bueno, empezamos en el versículo 11 y que anteriormente hemos hablado acerca del temor del Señor, el temor a Jehová, ¿verdad? Y es un temor que no nos debe de paralizar, sino que al contrario, ¿verdad? Es un temor reverente que nos lleva o nos tiene que llevar, ¿verdad? Día con día a hacer las cosas, ¿verdad? Conforme le agradan al Señor. No es un temor que nos paralice, que no nos deja mover, ¿verdad? Porque en su palabra el Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, ese temor que te paraliza, sino es un temor reverente, ¿verdad? Porque sabemos quién es el Señor. Y cuando dice Pablo, ¿verdad? Tratamos de persuadir. La palabra persuadir es convencer mediante un argumento. Puede ser verdadero o falso, pero en este caso, bueno, es un argumento verdadero, ¿verdad? Conciliar, hacer descansar, ¿verdad? ¿Cómo descansar si estamos hablando de persuadir? Si tenemos la certeza interna de que este argumento es verdadero, entonces eso nos hace descansar, ¿verdad? Y bueno, hemos hablado que el que nos convence, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hablar la palabra, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida en santificación, porque también esa es una manera, ¿verdad?, de hablar, de compartir. Se dice, ¿verdad?, que también al guardar silencio estamos hablando, ¿verdad? Estamos mandando un mensaje, y que esos mensajes también son muy interesantes, ¿verdad? Lo que decimos aún en el silencio, al no hablar. Entonces, tenemos, ¿verdad? Todo en nosotros contribuye a que el evangelio se vaya expandiendo, pero el que realmente nos convence es el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿verdad? Y entonces Pablo, cuando dice que está persuadiendo, ¿verdad? Espérame tantito.
Deme un momentito, por favor. Ya, perdón, sí, mi amor, gracias, comunicación. Sí, hasta con el silencio estamos comunicando, perdón, se me fue el avión y ya mi esposita me corrigió. Sí, comunicación, hasta en el silencio, ¿verdad? Comunicamos, expresamos. Entonces, cuando está hablando de persuadir, ¿verdad? Está persuadiendo Pablo a los incrédulos, a los falsos maestros, a los creyentes débiles. Entonces, habla de varios grupos de personas. Y es muy interesante también cuando dice, para Dios es evidente lo que somos, ¿verdad? Dios nos conoce total y completamente, conoce nuestros motivos, nuestras intenciones, a Él no se le escapa nada y no podemos ocultarnos de nada. Esa es la palabra que Él escudriña y conoce nuestro corazón. Probablemente, ¿verdad? Nosotros no sabemos lo que es realmente nuestro corazón. No sabemos por qué hemos hablado en matrimonios de un subconsciente y que existe el subconsciente y que a veces no nos damos cuenta del por qué actuamos o cómo actuamos. Pero esa es la palabra que el Señor sí nos conoce completamente, ¿verdad? Nos conoce íntimamente. Entonces es evidente lo que somos. Espero que también lo sea para la conciencia de ustedes, ¿verdad? Y hemos hablado esta palabra de conciencia, que es importante que sigamos hablando de ella en el sentido de repetir, ¿verdad? ¿Qué es la conciencia? Se refiere al sentido moral interior de lo apropiado e inapropiado. La conciencia puede verse afectada por nuestras vidas pasadas. Esto hablo de nuestras concupiscencias, ¿verdad? Nuestras malas decisiones en el presente, pero también puede ser afectada por el Espíritu Santo, que eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Que ahora el Espíritu Santo es el que nos va guiando, nos tiene que ir guiando, ¿verdad? En lo que estamos haciendo. La conciencia de cada uno de los hijos de Dios debe formarse constantemente en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y a través del Espíritu de Dios. Hemos hablado que esta conciencia o este valor, esta moral de Dios, ahora en los creyentes, nuestra conciencia tiene que ser transformada de acuerdo a la moral de Dios. Ya no cómo pensaba, cómo actuaba, cómo me enseñaron, cómo aprendí, como el mundo dice, sino a través del conocimiento de la palabra y la relación con nuestro Dios y escuchar la guianza del Espíritu Santo. Ahora, esta conciencia que todos tenemos y que forma parte de la creación, nos hace, debe transformarse, ¿verdad? Debe formarse constantemente de acuerdo a la moral de nuestro Padre. Ese es el parámetro. Todo en Dios es el parámetro. Y cuando dice, ¿verdad? En el 2, no buscamos recomendarnos otra vez, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgulloso. Fíjense que es interesante en la segunda parte del versículo cuando dice, no se dejen llevar por las apariencias. Y en la alabanza que poníamos al principio es la mirada de Jesús, ¿no? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Y que el Señor, ¿verdad? Nos llama a ver a nuestros hermanos, a ver a los de afuera con la mirada de Jesús, ¿verdad? Realmente, cómo el Señor nos mira. Aquí, ¿verdad? Había estos falsos maestros que se sentían muy orgullosos, se jactaban, que hemos dicho, ¿verdad? Que la palabra orgullo viene de jactancia y que hay un orgullo apropiado y un orgullo inapropiado, ¿verdad? Y que debemos de tener cuidado de ese orgullo inapropiado. Y estos falsos maestros, ¿verdad? Tenían esta jactancia, este orgullo de ser los mejores, de su preparación, de que ellos predicaban mejor, que tenían más elocuencia, y que probablemente, ¿verdad? Tenían una falsa apariencia, una falsa piedad. Entonces, dice Pablo, ¿verdad? Tengan cuidado con estas personas para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias.
tengan cuidado, ¿verdad? De estas circunstancias. Por eso cuando no buscamos recomendarnos, o sea, Pablo no decía por lo que yo hago, ¿verdad? Por lo que yo sé, él reconoce que no tenía al principio esta elocuencia de hablar. Sin embargo, como vimos en el capítulo 4, ¿verdad? Que el Señor es el que nos capacita para la tarea que vamos a desarrollar. Pablo entendía eso, ¿verdad? Que con esto que había aprendido, esta sabiduría que había aprendido de las Escrituras, ahora sumada a la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo hacía capacitado por parte de Dios para predicar el Evangelio. Entonces, que es el Señor el que nos envía, es el Señor el que nos respalda, es el Señor el que nos capacita. Por eso no buscamos recomendarnos a ustedes, sino que es el Señor, ¿verdad? El que da testimonio de que Él es el que nos ha enviado. Entonces, es interesante, ¿verdad? Que puede haber, y en esto se trata, este es el meollo del asunto de los falsos maestros, ¿verdad? Y que dice que para sus verdaderos hijos, estos hijos maduros, van a poder darse cuenta, y estoy parafraseando la palabra de Dios, vamos a podernos darnos cuenta de estos falsos maestros que están en el interior de la iglesia, ¿verdad? Y que solamente se manejan por apariencias y están buscando exaltarse a ellos, están malentendiendo la palabra, están explicando algo que y hasta poniendo aún, ¿verdad? En este siglo, ¿verdad? Todavía estos falsos maestros ponen cargas sobre los creyentes que ni el mismo Señor Jesús ponía esas cargas. Recordemos, ¿verdad? Estos fariseos de la época de Jesús, que una de las principales características era que ponían cargas que ni siquiera ellos llevaban. Jesús les dijo, hagan todo lo que les dicen, porque parte hablaban de la palabra, ¿verdad? Pero no se comporte como ellos se comportan. Entonces, este sigue siendo el punto fundamental de los falsos maestros y que para los hijos de Dios que estamos buscando ir creciendo y madurando, vamos a poder observar y poder determinar, ¿verdad? Esto es una falsa enseñanza, esto es una carga extra, esto no viene del corazón del Señor, y bueno, esto no lo tomo para mí. Pero bueno, es a través de el estudio de la palabra, la relación con Dios, de la oración, escuchar al Espíritu Santo y todo lo que hemos visto en nuestro diario vivir. Y en el 13 está haciendo una comparación, dos polos opuestos, locos y cuerdos, ¿verdad? Dice que si estamos locos o fuera de sí, es por Dios. Dice la palabra de Dios que para los que no creen en el Señor, el Evangelio es locura. Y hemos estado hablando que a veces, ¿verdad? A veces para los hijos de Dios, el Evangelio es locura. Es tan bueno que no lo creo, ¿verdad? Es tan bueno que no lo creo. Entonces, las cosas de Dios, ¿verdad? Son buenas, son buenas para nosotros. Y entonces Pablo está diciendo, si estamos locos es por Dios, ¿verdad? Seguimos a Dios y entonces para los demás puede ser que esto es locura. Dice, pero si estamos cuerdos es por ustedes. Cuerdos es una mente cuerda, sano juicio, tener una mente cabal, es decir, sanos, figuradamente moderados. Entonces Pablo, ¿verdad? Está hablando de que por una parte somos llamados locos por Dios, por seguir el Evangelio, por seguir a alguien que no vemos, ¿verdad? Pero que en realidad estamos siendo cuerdos, o Pablo está siendo cuerdo por ustedes, está hablando la palabra de verdad con verdad. Y en el 14 hay una palabra que me llamó mucho la atención cuando dice, bueno, porque el amor de Cristo para nosotros. Y cuando dice nos obliga, ¿verdad? La Reina Valera dice
nos controla. Y que a mí me hace mucho ruido esto de obligación, es por obligación, ¿verdad? Y cuando vamos al griego, ¿verdad? A la traducción original, esto significa sostener firmemente. No es, a veces como padres, ¿verdad? Le decimos, ponte la camisa y esto es obligar o ponte el suéter. ¿Por qué? Porque yo te lo digo. Para mí es esta parte de obligación. El seguir a Cristo, el obedecerle, para mí no tiene que ser obligación, sino es un anhelo del corazón cuando entiendo quién es Dios y lo que ha hecho por mí. Ahora mi deseo es servirle, no por obligación, sino por un anhelo de mi corazón. Y esta parte de que la traduce la Nueva Versión Internacional como nos obliga es sostener firmemente junto, ¿verdad? El amor de Cristo nos sostiene firmemente junto a Él. Y luego dice, porque estamos convencidos. El amor de Cristo nos debe llevar a controlar nuestras opciones y nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, ya cuando nos vamos al original y lo voy entendiendo, digo, gracias Señor, porque es cierto lo que he ido entendiendo de ti. El amor de Cristo nos sostiene firmemente junto a Él porque estamos convencidos. Y porque estamos convencidos, sale desde lo profundo el obedecerle, el seguirle, el estar cada vez más atento a lo que no debo de hacer para hacer lo que le agrada a Él, ¿sí? Y aquí dice, de que uno murió por todos y por todos, por consiguientes, todos murieron. Y alguna vez el pastor nos hacía referencia de esto y que probablemente, ¿verdad? No hemos puesto mucha atención o no hemos entendido completamente o lo hemos pasado por alto, ¿verdad? Pero este bautismo, que el bautismo no nos trae salvación, solamente nos trae salvación el reconocer y aceptar a Jesús como nuestro suficiente Salvador. Pero el bautismo, en el bautismo, morimos juntamente con Jesús, ¿verdad? Primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y nosotros, ¿verdad? Morimos a nuestro yo, a nuestra vida antigua y volvimos a nacer, y esto es la resurrección, muerte a vida. Y en el bautismo es una acción que hacemos públicamente de morir juntamente con Cristo. Entonces ahora hemos resucitado espiritualmente en una nueva vida. Y ahora somos personas del reino, vivimos en el reino. ¿Sí? Dice la palabra que el reino ha sido establecido en cada uno de nuestros corazones. Ahora estamos viviendo en el reino. Somos personas de reino. No se ha terminado de completar hasta que Jesús venga. Pero esta fase inicial, ¿verdad? Alguna vez el pastor hablaba acerca del aeropuerto, y la fase inicial y la segunda fase, no sé cuántas fases haya, pero para los hijos de Dios podemos hablar de dos fases. La primera fase cuando vino Jesús y la segunda fase cuando vuelva a regresar. La primera fase ha sido completada y nosotros hemos muerto, ¿sí?, a toda esta vida pasada y ahora hemos resucitado a esta nueva vida. Más adelante vamos a ir también hablando de las eras, de lo que significa para los judíos una era antigua y una era venidera. Y bueno, hemos muerto, ¿verdad?, en el bautismo a una vida egoísta centrada en el yo, en
en el solamente ver por mí, ¿verdad? Y ahora estamos pasando a una nueva vida. Y el que dice en el 15, y el que murió por todos, para los que viven, ya no iban para sí, sino para el que murió por ellos. Esta vida egoísta en la que vivíamos anteriormente, la hemos dejado atrás y ahora estamos viviendo una nueva vida. Hemos hablado que no quiere decir que ahora nosotros nos desentendamos de nosotros mismos, porque dice la palabra de Dios que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Habla de amor hacia nosotros, cuidado hacia nosotros, ¿verdad? O sea, no está mal que cuidemos nuestra salud, de que cuidemos nuestra apariencia, no está mal eso. No es olvidarnos de nosotros mismos, pero que mis deseos no sobrepasen los deseos de los demás, o para obtener mis deseos yo tenga que pasar por los demás, ¿verdad? Vemos en en Primera de Corintios hablamos de la libertad, y la verdadera libertad de Cristo es dejar de hacer las cosas que pueden hacer caer a los demás. Esta es la verdadera libertad de Cristo, y que ya lo habíamos hablado también en Primera de Corintios. Y aquí es un versículo, algunas personas piensan que la salvación, que Jesús no vino a dar salvación a todos. Hablan del llamamiento, hablan de algunos temas, dicen que no es para todos. Hay otros versículos, pero este es un versículo en el que esa teología, esa teoría, no es correcta, porque dice, y Él murió por todos. O sea, que Jesús vino a ofrecer la salvación a todo el mundo. No todos van a ser salvos, pero vino por todos. Es más, cuando Jesús tenía estas conversaciones con los fariseos, Jesús quería que los fariseos cambiaran de actitud, se arrepintieran y le reconocieran, porque también vino por ellos, por los fariseos, por los saduceos, por todos ellos vino. Desafortunadamente, bueno, sus mentes cegadas, sus corazones endurecidos no lo permitieron, pero Jesús vino por todos. Él quiere que todos seamos salvos, ¿verdad? Y esta es una certeza importante. La salvación es gratis, pero vivir como Cristo cuesta todo lo que somos y lo que tenemos. Ya no vivimos para nosotros mismos, ¿verdad? El costo del discipulado, el morir a yo. Esto es lo que se refiere a que ya no vivan para sí, ¿verdad? Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Seguimos viviendo en este mundo, seguimos teniendo este cuerpo terrenal, pero ahora necesitamos ser transformados. Estamos en este camino de la transformación, y que la palabra de Dios lo habla y lo explica, y que aquí esta porción de la palabra que acabamos de leer es muy clara y muy reveladora. Probablemente no alcancemos a ver todo para no irnos tan rápido, pero bueno, quisiera llegar al 18, que es para mí como al 17, perdón, algo como un parteaguas, ¿verdad? Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Y esto por eso ponía hoy la mirada de Jesús, ¿verdad? A veces queremos juzgar a los demás por lo que vemos, ¿verdad? Y queremos ponerle una etiqueta, pero ¿cómo los ve Jesús? ¿Qué piensa de ellos Jesús? Entonces, eso es algo muy interesante. Por lo tanto, desde de ahora en adelante, a partir de que hemos muerto en Jesús, ¿verdad? Hay una nueva era. Vamos a verlo más adelante, qué es acerca de esta nueva era, que Cristo inauguró una nueva era, y a través de esto, todo es diferente, todo tiene que ser distinto para nosotros. Colosenses 3:11 dice, en esta nueva naturaleza,
No hay judío, no hay griego, no hay circunciso ni incircunciso, no hay extranjero, inculto, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y están todos. Hemos hablado de no discriminar, perdón, y que a veces nos pudiera salir como muy natural en algunas ocasiones y que debemos de tener cuidado. El Señor Jesús no vino a discriminar a nadie, ni a los fariseos. Él quería que se convencieran, él quería que abrieran los ojos, pero no lo podían hacer, estaban cegados. Pero Jesús vino por todos. Cuando dice que no reconocemos a nadie según la carne, Jesús ha cambiado todas las áreas de evaluación. Todo es a través de Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús de él? ¿Cómo lo trataría Jesús? Y ese es nuestro parámetro. Y es distinto. Ahora los estándares humanos son inadecuados como medio para juzgar. Romanos 3:22 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. El Señor no discrimina a nadie. No discrimina a nadie. El conocer a Cristo nos cambia, ¿verdad? Nos cambia. Y cuando llegamos al 17, que para mí es un parteaguas de lo que estamos hablando y que a veces podemos no entender claramente la palabra y entonces podemos tener y crear cargas, ¿verdad?, en otros que el Señor no ha puesto. Y este es un versículo que probablemente se repite mucho y que probablemente, como les comento, no está tan bien entendido. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. La Reina Valera 1960 lo traduce de esta manera. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si nos vamos al griego original, y les comentaba que hay una aplicación en internet donde va traduciendo palabra por palabra del griego original, si yo traduzco esas palabras quedaría así. De modo que si alguien es ungido, nueva creación, las antiguas cosas pasó. Mira, ha llegado a ser nuevas cosas. Y entonces, muchos, ¿verdad? O algunos pudieran interpretar como, pues ya, esto es una varita mágica, ¿verdad? Ya eres nueva creación, estas cosas viejas pasaron, ahora todo es nuevo, ¡pum! Recibes a Cristo en tu corazón y entonces ya no pecas, ya no esto, ya no el otro, ya no aquello, porque ya todo quedó atrás y esto es nuevo. Bueno, es una interpretación que habría que analizarlo, pero cuando habla, ¿verdad?, de nueva criatura, Romanos 8 del 18-25 lo explica también esto que estamos hablando. Dice Pablo en la carta de Romanos, de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolor de parto. Caracteriza la nueva creación de Jesús, la nueva era del Espíritu. Gálatas 6:15 dice, para nada cuenta estar o no circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Y debemos vivir como ciudadanos de la nueva era. Y esto es lo interesante.
cuando dice las cosas viejas pasaron, he aquí han venido las cosas nuevas. Y les he hablado que para mí es interesante en este tipo de versículos que hay que escudriñar un poquito más los tiempos verbales, porque eso nos da nos ayuda, ¿verdad?, a entender qué es lo que está realmente queriendo decir. Cuando las cosas, dice que las dos cosas viejas pasaron, está escrito en un tipo de verbo que se refiere a un acto completado en tiempo pasado, o sea, las cosas viejas ya quedaron atrás. Y esto se refiere a la conversión. Cuando viene la conversión, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, esas cosas, ¿verdad?, esas cosas quedaron atrás. Y cuando dice cosas nuevas han venido, todas son, ha llegado ya lo nuevo, ¿sí? Está escrito en un tiempo, en un verbo, que se refiere a un acto del pasado completado con resultados permanentes. Y esto refleja el discipulado. Cuando dice que las cosas nuevas han venido, es que entramos en una nueva era, dejamos la pasada y ahora a través del discipulado vamos entendiendo y van siendo en nosotros las cosas nuevas. No es una varita mágica. Y el discipulado es de por vida, es constante, es para siempre en la vida terrenal, o sea, es constantemente. ¿Y qué nos ayuda el discipulado? Nos ayuda a ir entendiendo las verdades del Señor, a conocer al Señor, a irlas aplicando, ¿verdad? Los que hemos tenido la oportunidad de estar en un discipulado, el primer día no nos enseñan de la A a la Z, probablemente nos enseñan de la A, y hemos visto que a veces es necesario repetir ciertos temas, seguir y otra vez, porque no nos quedan claros, hemos tenido algunas dudas, estamos en eso, ¿verdad? Las cosas nuevas es la nueva era del Espíritu Santo inaugurado en nuestro corazón y que ahora esto refleja el discipulado, no es una varita mágica. Estas cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas, o como dice la nueva versión internacional, ha llegado ya lo nuevo, ¿sí? Y que el concepto de nuevo, ¿verdad? Nuevo, específicamente fresco, es parte de los términos del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de una nueva era, nuevas cosas, nuevo pacto, nuevo corazón, nuevo nombre, nuevo canto, nuevos cielos y nueva tierra. Es un concepto utilizado en el Antiguo, pero que se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. En este tiempo, este concepto de lo nuevo vino en Jesús, pero lo antiguo todavía estaba presente. Lo nuevo no ha sido totalmente consumado. Esto es importante. Cuando vino Jesús, lo antiguo todavía estaba presente. Y los judíos, ¿verdad? Conocen, o ellos le llaman la era presente y la era venidera. Los profetas del Antiguo Testamento veían el futuro como una extensión del presente. Para ellos el futuro sería la restauración del Israel geográfico. Eran una gran nación, una nación poderosa, en el tiempo del hijo de David, Salomón, era una nación fuerte y poderosa. Después, pues, por toda este pecado cometió Salomón, el Señor los dividió y después ellos mismos en esta división de norte y sur siguieron pecando. El Señor les permitió, ¿verdad?, que otros reinos los conquistara, fueron llevados cautivos por la dureza de su corazón y entonces esa nación poderosa fue reducida a una nación sin poderío, ¿verdad? Apenas hasta el año 40 fue reconocido
Israel como, bueno, Jerusalén como, Israel como una nación, ¿verdad? No era antes reconocida. Apenas en el siglo XX Israel fue reconocida como nación, ¿verdad? Como una nación. Y apenas Jerusalén fue reconocida como capital de Israel. Entonces, ellos pensaban que iba a venir esta restauración de Israel geográfico. La teología del Nuevo Testamento, estas dos edades judías se han entrelazado debido a las predicciones sorpresivas o ignoradas de las dos venidas del Mesías. En el Antiguo Testamento están estas dos venidas del Mesías. La encarnación de Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento de la inauguración de la nueva era. El Antiguo Testamento también vio, la venida del Mesías como juez y conquistador. La primera venida tenía que venir como un siervo sufriente, Isaías 53, como un siervo humilde, Zacarías 9:9. El regreso del Mesías con poder, tal como lo predice el Antiguo Testamento y viene en Apocalipsis 19, vendrá como, ¿verdad?, juez y como conquistador. Entonces, estas dos fases causó que el reino esté presente, esté inaugurado, esté en nosotros, pero también sea un reino futuro, completado hasta que Jesús venga. Y esta es la tensión que existe, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, en el ya casi, pero todavía no. Lo que les comentaba la otra vez, ya ha sido instaurado, pero aún no ha sido consumado hasta que Jesús, en su totalidad, hasta que Jesús venga. No estamos hablando de consumado, es de la crucifixión. El reino no ha sido completamente consumado, no hemos sido perfeccionados completamente, no hemos sido santificados completamente hasta que Jesús venga. En ese momento va a ser completo todo esto. Entonces, en esta circunstancia, ¿verdad?, de que lo antiguo y lo presente, y que a través del discipulado vamos a ir dejando esto antiguo, esta conciencia regenerada, esta conciencia transformada, en ya dejar estas cosas que antes nos eran tan comunes, actuar, decidir, hacer como estábamos acostumbrados. A través del discipulado es como viene esta nueva era y vamos siendo transformados. Y decía en capítulos anteriores, de gloria en gloria, o sea, de aquí y luego otro, y luego otro, y luego otro. Entonces, no es algo que me estoy sacando de la manga, no es algo que sea varita mágica, que sea con un chasquido de dedos, no es algo que diga el Señor, pues ya a ver a qué horas, ya tienes que ser completamente distinto. No, esto es que vayamos entendiendo las verdades del Evangelio, que vayamos entendiendo quién es nuestro Dios, cuánto nos ama, qué hizo por nosotros, y que a través de este convencimiento empecemos a hacer lo que a Él le agrada, cada vez más, porque a lo mejor es difícil entender de que somos perfectos pero imperfectos. Somos perfectos porque el Señor es perfecto y tenemos que llegar a esta perfección completa, pero todavía somos imperfectos porque estamos en este camino de la perfección. No es que la palabra se contradiga, sino que Jesús es el único que va a llegar a consumar nuestra perfección, nuestra santidad, el reino, hasta que llegue Jesús. Está en Apocalipsis 19 y está en toda la palabra. Mientras tanto, no quiere decir que permanezcamos con los brazos cruzados, que nos estemos rascando esperando a que Él venga, que sigamos siendo completamente como éramos antes, que la palabra lo hemos entendido y ya está escrito, ¿verdad? Que el que practicar las viejas cosas, practicar el pecado, ahora
como nueva creación, como esta nueva apertura, entendemos que ya no estamos sujetos a esas prácticas y que tenemos que irlas dejando para pasar a las nuevas prácticas, que son las del reino. Entonces, para mí, esta porción ha sido reveladora y espero que sea también para ustedes, que nos deje más claridad de lo que hemos venido hablando. Y vamos a terminar en el 18. Me falta un poquito, a ver si me puedo ir rápido para no dejar tanto pendiente. Déjenme terminar al 18 porque todavía me falta. Dice, todo esto de lo que hablamos, ¿verdad? De la reconciliación, de la nueva creación o de las cosas nuevas, del cambio de ya no juzgar con una mente meramente humana, sino el parámetro de Dios, de Jesús es distinto, dice el 18. Todo esto proviene de Dios. Estaba en el corazón de Dios. ¿Cuánto creen que nos ama Dios? Probablemente no podríamos tener una certeza de cuánto nos ama Dios porque es tan grande el amor que nuestra mente limitada no puede entender. Pero Él nos ha amado, nos sigue amando. Y dice, por medio de Cristo nos reconcilió. Todas estas cosas son de Dios. Fue el amor de Dios que envió al Hijo al mundo y la salvación proviene totalmente de Dios. Debemos responder y continuar respondiendo al nuevo pacto en arrepentimiento, fe y perseverancia. Debemos de responder y continuar respondiendo. Es una respuesta inicial. Aceptar a Cristo en nuestro corazón es la respuesta inicial, pero se tiene que seguir respondiendo en el discipulado, siendo transformados, manteniéndonos perseverantes, arrepintiéndonos constantemente y teniendo fe. Respuesta por parte de nosotros. Y cuando habla de reconciliado, que este es el tema principal de lo que acabamos de leer, de esta porción, esta es una verdad teológica y es fundamental. La palabra básicamente significa un intercambio o cambio y por lo tanto juntar nuevamente lo que estaba separado. La humanidad rebelde ha sido retornada a la comunión con Dios por medio de Cristo. Por eso es que no quito a un lado la justicia, pero es fundamental el amor. El amor de Dios nos reconcilió y no dio a cambio un coche, una casa, un terreno. Dio lo más importante para Dios, que era su hijo, su único hijo. Lo dio para poder reconciliarnos. El pecado nos mantenía separados, pero el sacrificio fue inmenso. Por eso digo que nuestra mente humana tal vez no alcanzamos a entender completamente, o al principio no lo alcanzamos a entender, no lo sé. Pero Dios dio a su hijo en intercambio para que a través de ese sacrificio pudiera juntarnos nuevamente, pudiéramos tener acceso a Él, Él nos pudiera escuchar. Ese amor de Dios por nosotros hizo que Él actuara de esa manera. Romanos 5, del 10 al 11 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No es a través de nadie, de ninguna persona física o que ya se haya muerta, de nada. Es a través de Jesús, solamente a través de Jesús. Este
versículo, ¿verdad? Es parte y es definitivo sobre este término teológico de reconciliar. Los que éramos pecadores, ahora somos amigos, familias con Dios. La restauración de la comunión que se había dañado, ¿verdad? En la caída, en el Génesis 3, se ha completado en Cristo. Y es interesante porque dice la segunda parte del versículo, y nos dio, ¿a quiénes? No solamente a Pablo, ni a Silas, ni a Timoteo, ni a Tito, ni a Lucas, nos dio a todos el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es el ministerio de la reconciliación? Jesús vino a reconciliarlos, ¿verdad? A todo el mundo. Ahora nosotros debemos compartir el evangelio de la reconciliación con otros. Compartimos con Jesús su muerte, pero también su ministerio. El servicio como Cristo es la meta. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. El verdadero servicio, que lo veíamos en capítulos anteriores. Entonces, hermanitos, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos falta todavía 5 versículos, pero ya son 10:24 y sé que ya nos pasamos un poquito de tiempo. Sigamos estudiando, sigamos escudriñando. Si tienen oportunidad, lean Colosenses. Todo el libro son solamente 4 capítulos. El primer capítulo, los primeros 15 versículos, probablemente los dejan anonadados de todo lo que hemos hablado hoy. Y bueno, sigamos perseverando en todo lo que tenemos que hacer, en todo lo que tenemos que hacer en cuanto a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Nuestra relación con Dios. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartirnos. Si no es así, pues permítanme despedirnos. Padre, te agradecemos en esta noche la oportunidad que nos has dado de volver a conectarnos. Gracias porque sé que tu Espíritu Santo nos sigue hablando, revelando, nos sigue llenando de tu conocimiento, Señor, de tu sabiduría. Y nos sigue mostrando quién eres tú, Señor. El gran amor que nos tienes. Todo lo que has hecho por nosotros. Y que lo que busca, Señor, es que nosotros estemos cada vez más cercanos a ti. Y esta cercanía contigo, Señor, nos hace actuar de manera correcta, aborrecer lo malo, obedecerte, hacer tu voluntad, porque te amamos, porque tú nos amaste primero y no los demostraste, Señor. Nos diste a tu Hijo Jesús en sacrificio para poder reconciliarnos y que ahora esa confianza que tenemos en acercarnos a ti, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y estás siempre, Señor, atento a nuestra voz. No por lo justo que seamos, por lo bueno que seamos. No es así, Señor. Estás atento a nuestra voz porque somos tus hijos, Señor. Es cierto que no nos das todo respuesta como queremos, porque en eso también nos corriges y nos enseñas. Pero sé que estás atento a nuestra oración, porque ahora, Señor, es a través de tu Hijo que nos ves, porque a través del sacrificio de tu Hijo Jesús hemos sido reconciliados para poder estar nuevamente cercanos. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Habla a nuestros corazones, Espíritu Santo, a nuestras conciencias, a nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, tener la certeza de que lo que está escrito en tu palabra es verdad y que tú te revelas a tus hijos, Señor, a través de tu palabra, mediante la dirección de tu Espíritu Santo. Permítenos descansar, permítenos, si está en tu perfecta voluntad, el día de mañana levantarnos y que podamos vivir con gozo, lleno de paz, a pesar de las circunstancias y a través de todo el día de lo que vamos a hacer. Seguimos estando en tus manos porque separados de ti nada somos. Señor, sé tú con cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Hermanitos, buenas noches. El Señor les guarde. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana, bendiciones.